¿Qué si lo que más amas es lo que está apagando tu capacidad de escuchar a Dios? No fue el pecado evidente lo que te alejó. Fue algo que nadie te advirtió. Hay algo que nadie suele mencionar en los cultos de los domingos. Algo que no aparece en las listas de pecados evidentes, ni en los sermones sobre la inmoralidad o la violencia. Es un enemigo silencioso y actúa justo en medio de las cosas que consideramos normales, buenas, incluso necesarias. Se llama distracción espiritual. Y no llega de golpe. Llega poco a poco, con pasos tan suaves que apenas lo sentimos, con una lentitud que hace casi imposible reconocerlo a tiempo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo una vez que el mayor peligro para el alma no es el pecado que nos avergüenza, sino el hábito que nos adormece. Esa frase debería hacernos detenernos en seco, porque hay hábitos que construimos con las mejores intenciones y que, con el tiempo, terminan ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. No los construimos para alejarnos de Él. Los construimos mientras nos alejábamos, sin darnos cuenta de lo que estaba pasando en lo profundo de nuestra alma. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. No vienen disfrazados de enemigos, vienen disfrazados de rutina, de descanso, de distracción inofensiva, de cosas buenas que se volvieron demasiado grandes. El discernimiento espiritual no desaparece de un día para otro. No es como una luz que alguien apaga desde afuera de forma violenta y repentina. Es más como una llama que se va consumiendo lentamente cuando no recibe el cuidado que necesita. Hay días en que el viento del mundo sopla muy fuerte y nosotros, en lugar de proteger esa llama con nuestras manos, nos alejamos de ella sin darnos cuenta. Y muchas veces ni siquiera lo notamos hasta que estamos en medio de una decisión importante, buscando la voz de Dios con urgencia, y solo encontramos silencio. Un silencio que no es la ausencia de Dios, sino la consecuencia de nuestra propia distancia. Dios no se fue. Somos nosotros quienes fuimos llenando el espacio con otras cosas. La Biblia nos habla con claridad sobre esto. En Hebreos 5:14 leemos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra, ejercitados, es poderosa. El discernimiento no es un don que simplemente aparece y permanece sin ningún esfuerzo de tu parte. Es una capacidad que se cultiva con práctica, con atención sostenida, con decisiones diarias de buscar a Dios antes de buscar cualquier otra cosa. Y se pierde de la misma manera, con el descuido gradual, con la indiferencia que se instala sin hacer ruido, con los días que pasan sin que la palabra haya sido abierta ni una sola vez. El profeta Amós advirtió sobre un hambre diferente a todas las demás. En Amós 8:11 leemos: «Vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». Ese hambre que Amós describió como un juicio, muchas personas la viven hoy sin reconocerla como tal. Buscan llenarse con cualquier cosa y no entienden por qué siguen vacíos. Spurgeon también enseñó que el alma que no alimenta su comunión con Dios termina viviendo de recuerdos espirituales. Y vivir de recuerdos espirituales es enormemente peligroso, porque te hace creer que todavía estás donde estabas, cuando en realidad te has movido sin saberlo. Crees que disciernes, pero en el fondo solo recuerdas cómo se sentía discernir. Y hay una diferencia enorme, profunda y dolorosa entre las dos cosas. Piensa en un músico que dejó de practicar por meses. Sigue sabiendo las notas, sigue recordando las melodías, pero sus dedos ya no responden con la misma agilidad. El conocimiento está, pero la habilidad se ha debilitado. Así pasa con el discernimiento. Puedes conocer la palabra de memoria, pero si dejaste de ejercitar esa sensibilidad, tus oídos espirituales se vuelven más lentos. Los hábitos que te alejan de Dios no siempre tienen nombre de pecado. A veces tienen nombre de entretenimiento, de comodidad, de ocupación legítima, y el Espíritu Santo no compite con el ruido. Él habla con voz quieta y delicada, como lo describe el relato de Elías en el desierto. Si el corazón está demasiado ocupado, esa voz pasa sin ser escuchada
y uno ni siquiera lo nota. En Juan 10:27 Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esa capacidad de oír la voz del pastor no funciona bien en el corazón que está lleno de otras voces. No porque Dios hable más bajo, sino porque el alma saturada de ruido ya no puede distinguir lo que viene del cielo de lo que viene de la tierra. Hoy queremos hablar de las cosas que apagan ese discernimiento poco a poco. No son monstruos visibles, no son escándalos que todos pueden ver. Son, en muchos casos, cosas cotidianas que se volvieron excesivas, hábitos que cruzaron una línea sin que lo notáramos, cosas que entraron por la puerta delantera con nuestra propia aprobación. Y ese es el punto más delicado. No fuimos engañados desde afuera. Fuimos cediendo desde adentro, un pequeño paso a la vez, hasta que la voz de Dios quedó cubierta por el ruido constante de lo cotidiano. Cada pequeña concesión preparó el camino para la siguiente, sin que lo sintiéramos como una pérdida real. Lo que perdemos con ese alejamiento gradual no siempre se nota en lo visible. Se nota en la falta de paz al tomar decisiones, en la incapacidad de reconocer el engaño espiritual, en la sequedad que aparece donde antes había vida. Si hoy sientes que tu sensibilidad espiritual ya no es la misma, que la palabra ya no te habla con la misma fuerza que antes te movía hasta las lágrimas, que la oración se siente mecánica y vacía, que te cuesta escuchar al Espíritu Santo en medio del ruido de tu día, este mensaje es para ti, no para condenarte, sino para ayudarte a ver, con ojos abiertos y corazón dispuesto, qué ha estado ocupando el lugar de Dios en tu vida. Queremos que este canal sea un espacio donde encuentres verdad con amor y dirección con gracia. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para que ningún mensaje llegue tarde a tu corazón. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita restauración, tenemos algo especial para ti. Nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Lo encontrarás en el primer comentario fijado. Adquiérelo hoy y comienza un camino de regreso a Él, día a día, con estructura, con palabra viva y con propósito claro. El primero de los enemigos silenciosos del discernimiento espiritual tiene un nombre que casi nadie menciona desde el púlpito: el exceso de información. Vivimos en una época en que el acceso al conocimiento es prácticamente ilimitado. En cualquier momento del día podemos escuchar predicaciones, leer artículos bíblicos, ver videos devocionales, seguir ministerios de todo el mundo. Y todo eso, en apariencia, parece edificante, parece bueno, parece genuinamente útil para el alma que busca crecer. Pero el problema no es el contenido en sí, el problema es lo que hacemos o dejamos de hacer con aquello que recibimos. La acumulación sin reflexión produce información sin transformación, y un corazón lleno de datos espirituales, pero sin encuentro real con Dios, es un corazón que confunde conocer sobre Él con conocerle a Él. Hay una diferencia enorme entre consumir contenido espiritual y alimentar verdaderamente el espíritu. Puedes pasar horas escuchando sermones y salir de esa experiencia igual de vacío que cuando entraste. No porque la palabra no tenga poder, sino porque el alma que solo recibe sin procesar, sin detenerse, termina desarrollando una especie de inmunidad espiritual. Escucha mucho, pero siente cada vez menos, y con el tiempo ni siquiera nota la diferencia. La palabra de Dios no fue dada para ser consumida como entretenimiento. Fue dada para ser meditada, masticada, dejada actuar en lo más íntimo del corazón. El Salmo 1 no dice que el bienaventurado escucha la ley de Dios de fondo mientras hace otras cosas. Dice que medita en ella de día y de noche. Meditar implica detenerse, implica silencio, implica dejar que una verdad te trabaje por dentro hasta que algo en ti cambie. Cuando llenamos cada momento de la vida con contenido, aunque ese contenido sea espiritual, le robamos al alma el tiempo que necesita para procesar lo que ya recibió. El discernimiento no crece en el ruido, crece en el silencio que sigue a la palabra. Crece cuando te quedas quieto y dejas que Dios hable a través de lo que acabas de recibir, sin apresurarte a abrir el siguiente video o el siguiente capítulo. El segundo enemigo es más difícil de nombrar,
porque lleva una máscara de virtud, el activismo religioso. Hay personas que están en la iglesia todos los días de la semana, sirven en múltiples ministerios, atienden cada reunión de oración, participan en cada evento. Desde afuera su vida parece un modelo de devoción, pero por dentro a veces hay un vacío que nadie ve, porque no queda ningún tiempo para estar a solas con Dios. Marta es el retrato perfecto de esto en el Evangelio de Lucas. En Lucas 10:40 leemos que Marta estaba distraída con muchos quehaceres. La palabra distraída es significativa. No dice que estaba pecando, dice que estaba ocupada, y Jesús no le dijo que lo que hacía era malo. Le dijo que María había escogido la parte buena, la que no le sería quitada. El problema de Marta no era su actividad, era que su actividad había reemplazado la comunión. Esto pasa hoy con una frecuencia inquietante. Personas que sirven a Dios con sus manos, pero que han perdido la conexión con su corazón, que oran en público, pero no tienen vida de oración privada, que conocen los versículos, pero ya no los sienten en lo más hondo del alma. El activismo religioso, cuando no está alimentado por una comunión real con Dios, termina convirtiéndose en una forma sofisticada de escapar de Él, sin que nadie lo note. Y el alma que escapa de Dios a través de la actividad religiosa difícilmente reconoce lo que le está pasando, porque todo lo que hace parece correcto. Todo tiene nombre de ministerio, de servicio, de compromiso, pero el fruto del Espíritu, que incluye el discernimiento, solo crece en la rama que permanece unida a la vid. Juan 15:5 lo dice con claridad que no deja lugar a dudas. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay una diferencia entre estar activo para Dios y estar con Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no fue recordado solo por sus victorias en el campo de batalla. Fue recordado porque buscaba el rostro de Dios con una hambre que ninguna actividad podía calmar. En el Salmo 27:4 escribió que una sola cosa había pedido al Señor: morar en su casa todos los días de su vida para contemplar su hermosura. El tercer enemigo que queremos nombrar en esta parte es el entretenimiento sin límites. No estamos hablando de que ver una película sea pecado, ni de que escuchar música sea malo. Estamos hablando de algo mucho más sutil: el hábito de llenar cada momento libre con algún tipo de estímulo visual o auditivo, hasta el punto de que el alma ya no sabe estar en silencio, ya no tolera el vacío, ya no puede esperar. Hay personas que no pueden dormir sin una pantalla encendida, que no pueden comer sin un video de fondo, que no pueden manejar sin un podcast sonando. No es que lo que consumen sea necesariamente pecaminoso, es que el nivel de estimulación constante ha elevado el umbral que el alma necesita para sentirse presente. Y en ese estado, la voz suave y quieta del Espíritu Santo simplemente no es lo suficientemente intensa para ser notada. En 1 Reyes 19, Dios no se manifestó en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifestó en una voz apacible y delicada. Esa voz siempre ha sido así, no cambió. Lo que cambió es nuestra capacidad de escucharla, porque la hemos sepultado bajo capas y capas de ruido propio. El entretenimiento excesivo no solo ocupa el tiempo, reeduca el alma para que no pueda funcionar en el silencio que Dios habita. Y cuando el alma pierde la capacidad del silencio, pierde también la capacidad del discernimiento, porque discernir requiere esperar, escuchar con atención real, permanecer en la presencia de Dios hasta que Él hable. Eso es exactamente lo que el entretenimiento sin límites nos enseña a no hacer: esperar, callar, confiar en que Dios habla aunque el cielo esté en silencio. Dios no compite con tus pantallas ni con tus playlists. No sube el volumen para superar el ruido que tú mismo creaste a tu alrededor. Él espera con paciencia infinita. Y mientras espera, el alma que no sabe quedarse quieta sigue girando en círculos, tomando decisiones sin claridad, viviendo sin brújula. Las consecuencias de ese estado no siempre son dramáticas. Se manifiestan en relaciones aceptadas, sin buscar a Dios primero, en caminos tomados sin orar, en un corazón que fue cediendo terreno sin que nadie, ni él mismo, lo advirtiera a tiempo.
Hay un cuarto enemigo que actúa con una sutileza que pocos detectan: las relaciones que drenan el espíritu. No toda persona que entra en tu vida viene a edificarte ni a acercarte más a Dios. Algunas personas, aunque no lo hagan con mala intención, tienen el efecto de alejar tu corazón de Él poco a poco. Sus conversaciones giran alrededor de quejas, de chismes, de críticas, de cosas mundanas, y si no estás atento, ese ambiente termina impregnándose en tu alma sin que lo notes. El apóstol Pablo fue muy directo al respecto. En 1 Corintios 15:33 escribió: «No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Esa palabra corrompen no es ligera, implica un proceso gradual de deterioro. No dice que destruyen de inmediato, dice que corrompen, que pudren por dentro lentamente, de la misma manera en que la fruta sana se echa a perder cuando está demasiado cerca de la que ya está dañada. Hay personas que cada vez que las ves te dejan con el espíritu pesado, que transforman cada conversación en una ocasión para la amargura, para el resentimiento, para la queja sin solución. No necesariamente son malas personas, pero su influencia constante tiene el efecto de apagar la sensibilidad espiritual, de llenar el corazón con un tipo de ruido que no viene de pantallas, sino de vínculos humanos mal discernidos. El discernimiento espiritual te permite reconocer ese patrón, pero también funciona al revés. Cuando el discernimiento se debilita, ya no eres capaz de distinguir qué relaciones te acercan a Dios y cuáles te alejan. Te acostumbras a ciertos ambientes porque los frecuentas, no porque sean buenos para tu alma. Y con el tiempo, lo que antes te perturbaba deja de perturbarte, no porque hayas madurado, sino porque te has insensibilizado a la presencia del mal. Esto no significa que debas alejarte de toda persona que no sea perfectamente espiritual. Jesús mismo comía con publicanos y pecadores. Significa que el nivel de influencia que permites en tu corazón debe ser discernido con sabiduría. Hay personas con quienes puedes compartir, pero cuya visión de la vida no debe modelar la tuya. Y esa diferencia, aunque sutil, es esencial para proteger el terreno donde crece el discernimiento. El quinto enemigo es quizás el más íntimo de todos: el pecado no confesado. No el pecado que alguien más conoce, sino ese que vive en silencio en los rincones más oscuros del corazón, el que no se nombra en la oración, el que se justifica con excusas, el que se minimiza comparándolo con los pecados de otros. Ese pecado que se carga como una deuda pendiente que nunca se liquida y que con el tiempo crea una distancia invisible entre el alma y Dios. El Salmo 66:18 dice con claridad: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Esa conexión entre el pecado no resuelto y la falta de respuesta divina es directa. No es que Dios se enoje y se niegue a hablar, es que el pecado no confesado actúa como una interferencia en la frecuencia espiritual. La señal sigue existiendo, pero el receptor está bloqueado desde adentro. Cuando el alma carga con pecado no confesado, el discernimiento sufre de varias maneras. Primero, hay una tendencia a evitar la presencia de Dios, porque en esa presencia el pecado se hace visible. Como Adán en el jardín, que se escondió cuando escuchó la voz de Dios. El alma que carga culpa tiende a alejarse de la palabra, a acortar los tiempos de oración, a llenar el silencio con ruido para no enfrentarse a sí misma. Segundo, el pecado no confesado nubla el juicio. La persona que vive en contradicción con lo que sabe que es correcto empieza a racionalizar, a justificar, a construir argumentos que le permitan seguir como está. Y esa misma capacidad de racionalización que usa para justificar su pecado termina aplicándose a otras áreas de la vida. El engaño que se acepta en un área siempre tiende a extenderse con el tiempo. El profeta Isaías lo describió en Isaías 59:2. «Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que se esconda de vosotros». No es que Dios haya decidido abandonar al alma, es que el pecado no resuelto construye un muro que el alma misma levanta, piedra a piedra, cada vez que decide no arrepentirse, cada vez que elige el silencio en lugar de la confesión honesta ante Dios.
La buena noticia es que ese muro puede derribarse. 1 Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento genuino no solo restaura la relación con Dios, restaura también la sensibilidad espiritual que se había apagado. Muchas personas han experimentado que después de una confesión honesta y profunda, la palabra vuelve a hablarles con fuerza, la oración vuelve a sentirse viva y la voz del Espíritu Santo vuelve a ser audible en el silencio que antes solo traía culpa. El sexto enemigo que queremos nombrar en esta parte es la falta de comunidad espiritual sana. El discernimiento no es solo una práctica individual, también se afila en el contacto con otros creyentes que caminen con madurez. Proverbios 27:17 dice: «El hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato del hombre». Esa imagen es poderosa. Dos metales que al rozarse se hacen más filosos, más útiles, más efectivos. Cuando una persona se aísla espiritualmente, cuando deja de tener vínculos reales con hermanos que le hablen con verdad y oren con ella, el discernimiento empieza a volverse unilateral y subjetivo. Sin voces sabias que aporten perspectiva, es muy fácil creer que cada pensamiento propio es revelación de Dios, o que cada impulso emocional es dirección del Espíritu Santo. Y esa confusión puede llevar a decisiones graves, tomadas con total convicción. La comunidad cristiana sana no es perfecta, pero es necesaria, no como sustituto de la relación personal con Dios, sino como parte del diseño que Él mismo estableció para el crecimiento espiritual. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de reunirnos, como es la costumbre de algunos. Esa exhortación no es un consejo, es una advertencia para quien quiere mantenerse en pie. Y el discernimiento que se cultiva en comunidad es más robusto, más probado y más confiable que el que se desarrolla en el aislamiento, porque el alma sola tiende a engañarse a sí misma. El alma rodeada de hermanos que la aman con verdad tiene mucho menos terreno donde el error pueda crecer sin ser visto. Hasta ahora hemos hablado de enemigos que vienen desde afuera: el ruido, la actividad excesiva, las relaciones dañinas, el entretenimiento sin freno. Pero hay una dimensión del debilitamiento del discernimiento que no viene de ninguno de esos lugares. Viene de adentro. Viene de la manera en que aprendemos a pensar sobre Dios y sobre la vida espiritual. Y una de las fuerzas más poderosas que moldean ese pensamiento es la teología que absorbemos, consciente o inconscientemente, a lo largo del tiempo. No toda enseñanza que lleva el nombre de cristiana edifica el discernimiento. Hay corrientes que, con el tiempo, lo erosionan sin que lo notemos, hasta que el alma queda mal equipada para reconocer lo verdadero de lo falso. Una de las corrientes más comunes convierte la fe en una herramienta de prosperidad personal. Si oras lo suficiente, si tienes suficiente fe, Dios te dará salud, dinero y éxito. Este sistema apela al deseo genuino de bienestar, pero con el tiempo produce un alma que solo sabe relacionarse con Dios en términos de resultados obtenidos. Y cuando los resultados no llegan, cuando la enfermedad no cede, cuando el trabajo no aparece, cuando la relación no se restaura, ese alma no sabe qué hacer con el silencio de Dios, no sabe cómo confiar en un Dios que no explica, no sabe cómo adorar en medio de la pérdida. Y ese no saber es una señal de que el discernimiento ha sido formado sobre expectativas que el Evangelio nunca prometió. El apóstol Pablo conoció bien el sufrimiento. En Filipenses 4:11 escribió: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Esa palabra aprendido es significativa. No llegó de forma automática. Fue algo que se cultivó a través de experiencias difíciles, de momentos en que Dios no respondió como Pablo esperaba, y sin embargo, la fe se mantuvo firme. Ese tipo de discernimiento no se forma en la prosperidad ni en la ausencia total de dolor. Se forma en la escuela del aguante fiel, en los valles que nadie elige pero que Dios usa para moldear un alma de adentro hacia afuera, hasta que el carácter de Cristo comienza a reflejarse en ella. Otra corriente que erosiona el discernimiento es el emocionalismo espiritual.
la tendencia a validar toda experiencia espiritual por la intensidad del sentimiento que produce. Si me sentí bien, Dios estuvo presente. Si lloré en la adoración, eso fue del Espíritu. Si el predicador me emocionó, el mensaje fue verdadero. Aunque las emociones tienen su lugar en la vida espiritual, cuando se convierten en el criterio principal de verdad, el discernimiento queda completamente desarmado. El problema con el emocionalismo es que las emociones se pueden manipular con relativa facilidad. Un ambiente con música intensa, luces dramáticas y palabras bien elegidas puede producir experiencias emocionales poderosas que no tienen nada que ver con la presencia real del Espíritu Santo. Y el alma que ha sido entrenada a confiar en sus emociones como brújula espiritual es extremadamente vulnerable al engaño, porque le han quitado el filtro que separa lo verdadero de lo falso. Primera Juan 4.1 nos da una instrucción que suena simple, pero tiene implicaciones profundas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esa palabra probad implica análisis, implica criterio, implica comparar lo que se escucha con lo que la palabra enseña. No dice sintid los espíritus, dice probadlos. Ese es el lenguaje del discernimiento, no del emocionalismo, y esa diferencia importa más de lo que muchos creen. Una tercera corriente que daña el discernimiento es la que enseña que todo creyente tiene acceso a revelaciones personales que van más allá de lo que la Escritura dice. Cuando la Biblia ya no es el criterio final de verdad, sino solo uno de varios canales de revelación, el alma queda expuesta a todo tipo de engaño, porque sin el ancla de la palabra escrita, cualquier pensamiento puede presentarse como voz de Dios. Esto no niega que el Espíritu Santo guía a los creyentes, que habla al corazón, que da impresiones y dirección. Lo que afirma es que esa guía nunca contradice ni supera la palabra de Dios. En Isaías 8:20 hay un principio que sigue siendo válido: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El criterio de la palabra es el ancla que mantiene el discernimiento en tierra firme. El siguiente enemigo que queremos mencionar en esta parte es la falta de oración contemplativa, no la oración de lista, donde se presentan las necesidades y se espera que Dios las atienda, sino la oración que incluye silencio, escucha, espera, la que no tiene prisa, la que está dispuesta a quedarse quieta delante de Dios sin agenda, sin palabras, solo disponible, como un alma que sabe que la presencia de Dios ya es suficiente. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese quietos no es pasividad, es una disposición activa del alma de cesar toda actividad propia para percibir la presencia y la voz de Dios. Y es en ese tipo de quietud donde el discernimiento recibe su calibración más precisa, donde el alma aprende a distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene de sí misma y lo que viene del adversario. Sin ese hábito de quietud orante, el discernimiento espiritual trabaja con un instrumento mal calibrado. Puede identificar verdades generales, pero pierde la sensibilidad para percibir los movimientos sutiles del espíritu. En los tiempos en que vivimos, donde la sutileza del engaño espiritual ha alcanzado niveles sin precedentes, esa sensibilidad no es un lujo, es una necesidad urgente para cada creyente que quiera caminar con claridad. Lo que hemos descrito en esta parte no son conceptos abstractos, son realidades que afectan la vida diaria, las decisiones cotidianas, la manera en que lees la palabra y la manera en que escuchas a Dios. Y si alguna de estas corrientes ha estado moldeando tu manera de pensar sin que lo hayas notado, este es el momento de volver al Evangelio que la Escritura enseña y recuperar el fundamento sólido sobre el que el discernimiento genuino puede ser reconstruido. El discernimiento no se restaura de un día para otro, igual que no se perdió de un día para otro, pero sí se restaura, con humildad, con paciencia, con decisiones sostenidas de buscar a Dios en la palabra, en la oración, en la comunidad y en el silencio. Un paso a la vez, un día a la vez, hasta que la voz del Espíritu vuelva a ser reconocible y la orientación que parecía perdida comience a recuperarse.
Hemos llegado a un punto en este mensaje donde es necesario hablar de algo que pocas personas quieren escuchar. Restaurar el discernimiento no comienza con técnicas ni con disciplinas externas. Comienza con un acto de honestidad radical delante de Dios. Comienza con reconocer que algo se perdió, que el corazón se alejó, que la sensibilidad espiritual que una vez fue tan clara, ahora está embotada. Y esa honestidad, aunque duele, es el primer paso real y necesario hacia la restauración. El rey David lo entendió después de uno de los momentos más oscuros de su vida. En el Salmo 51:6 escribió: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Esa verdad en lo íntimo es la verdad sobre nosotros mismos que solo Dios ve, la que reconocemos cuando ya no hay nadie más mirando, cuando el silencio nos obliga a enfrentarnos a lo que realmente somos, sin los adornos con los que normalmente nos presentamos. Restaurar el discernimiento requiere, en primer lugar, restaurar la honestidad espiritual. Dejar de decir que estás bien cuando no lo estás. Dejar de fingir que tu vida de oración es más activa de lo que es. Dejar de actuar como si todavía escucharas a Dios con la misma claridad de antes, cuando en realidad hace meses que no sientes que Él te habla con fuerza. Esa honestidad no es señal de falta de fe. Es señal de madurez espiritual profunda, la madurez de quien ha dejado de actuar y ha comenzado a ser completamente real delante de Dios, sin pretensiones ni máscaras. El segundo paso en el camino de restauración es la decisión de volver a las disciplinas básicas, no como rituales vacíos, sino como actos deliberados de apertura ante Dios. Leer la palabra sin prisa, orar sin agenda, ayunar para crear espacio donde el alma pueda escuchar. Estas prácticas no producen el discernimiento por sí mismas, pero crean las condiciones en las que el Espíritu Santo puede comenzar a trabajar. Y en esas condiciones, la voz de Dios puede volver a ser audible para el corazón que genuinamente la busca. No inmediatamente siempre, no con la intensidad de los comienzos quizás, pero con una constancia y una claridad que irán creciendo a medida que las disciplinas se conviertan en hábitos sostenidos y no en esfuerzos esporádicos que se abandonan a la primera dificultad. Jesús describió este proceso en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. Cuando el joven que se había alejado de su padre tomó la decisión de volver, la Biblia dice que volvió en sí. Esa frase es profunda. No dice que esperó a sentirse mejor. No dice que esperó a que las circunstancias cambiaran. Dice que volvió en sí, que recuperó la conciencia de lo que era real, y desde esa conciencia se levantó para regresar. Ese volver en sí es exactamente lo que el alma que ha perdido el discernimiento necesita hacer. Reconocer dónde está, reconocer qué distancia hay entre ella y el Padre, y comenzar a caminar de regreso, aunque sea con pasos pequeños, aunque el corazón no sienta todavía la emoción del reencuentro. Porque la fe que restaura no espera el sentimiento para actuar. Actúa primero y el sentimiento sigue después. El tercer elemento importante en este camino es proteger los momentos de quietud, no solo los tiempos de oración formales, sino los espacios cotidianos donde el alma puede respirar. El tiempo antes de dormir sin pantallas, el momento de la mañana antes de que el día comience a gritar, los minutos durante el día donde te detienes y simplemente reconoces la presencia de Dios a tu alrededor. Estos momentos parecen pequeños, parecen insignificantes comparados con las grandes experiencias espirituales que a veces esperamos, pero es en los pequeños espacios donde el discernimiento se recalibra de manera constante. Es en esos momentos cotidianos de quietud donde el alma aprende a reconocer la voz de Dios no como algo extraordinario, sino como algo familiar, como la voz de alguien que siempre ha estado allí, esperando ser escuchado con atención y amor verdadero. El profeta Sofonías escribió algo que merece ser contemplado con calma. En Sofonías 3:17 leemos: «El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Se deleitará en ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Esa imagen de un Dios que calla de amor es inusual y hermosa.
A veces su presencia más profunda viene en el silencio íntimo, donde el alma que ha aprendido a escuchar puede percibir algo que las palabras no alcanzan a describir. Y eso es importante entenderlo. Dios no se alejó. Tu discernimiento se debilitó, pero Él seguía allí. La distancia que sentiste no era la distancia de un padre que abandonó a su hijo, sino la distancia que el propio hijo creó al llenarse de otras cosas. Volver en sí es reconocer que la puerta siempre estuvo abierta, que el Padre siempre estuvo esperando con amor y que lo único que se necesita para comenzar a recuperar lo que se perdió es dar el primer paso de regreso hacia Él. El cuarto elemento es la perseverancia. El discernimiento que se restaura no siempre llega de golpe. No siempre hay un momento dramático de avivamiento interior. Para muchas personas, el proceso es gradual. Un día la palabra habla un poco más claro. Una semana después la oración se siente un poco menos vacía. Un mes después comienza a notarse una sensibilidad que antes no estaba. Y ese proceso lento, sostenido y real es suficiente. Gálatas 6:9 lo dice con una promesa que debería sostenernos en esos momentos de impaciencia. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Ese a su debido tiempo no depende de nosotros, depende de Dios. Nuestra tarea es no desmayar, es seguir sembrando en la oración, en la palabra, en la quietud, aunque por un tiempo no veamos los frutos que esperamos ver. El discernimiento que se recupera después de haber sido perdido tiene algo especial que no puede encontrarse en ningún otro lugar. No es el discernimiento del principiante que nunca ha sido probado. Es el discernimiento del creyente que aprendió por experiencia propia qué significa perderlo, qué cuesta recuperarlo y cuánto vale protegerlo. Tiene raíces más profundas, porque fue forjado no solo en la prosperidad espiritual, sino también en la sequedad, en el silencio, en el proceso doloroso de volver a empezar, sabiendo esta vez que ese discernimiento es un tesoro que no se puede dar el lujo de descuidar. Hemos llegado al final de este mensaje, y lo que más queremos que te lleves en el corazón es esto. El discernimiento espiritual se puede restaurar. Lo que lo apaga no es la maldad de Dios, sino el descuido nuestro. Y lo que lo restaura es la gracia de un Padre que siempre está dispuesto a recibir al Hijo que regresa. Gracias por haber estado aquí hoy. Si este video tocó tu corazón, déjanos tu comentario, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Y si deseas restaurar tu intimidad con Dios, adquiere nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado. Los videos que siguen en pantalla también tienen mucho para tu alma